President Trump will end up wiping them off the face of the earth because we're going to put them out of business. You put them out of business, you take their money away. They can't bribe Mexican officials. They can't bribe anybody. Without money, they have no power. And we're not just going to attack in Mexico. The Jalisco cartel, we're going to attack them in the 43 countries that have operations currently, operations in 43 different countries. We're going to attack them worldwide. Este jueves, una delegación mexicana irá a Washington para cerrar un acuerdo de seguridad, al tiempo que, según The New York Times, funcionarios de la Casa Blanca están debatiendo qué estrategia seguir respecto a los cárteles mexicanos. La cuestión es de extrema importancia porque podría ser la excusa perfecta, nada menos que para justificar una intervención militar de Estados Unidos en México. Según The New York Times, la Casa Blanca está inmersa en un debate sobre si llevar a cabo ataques militares contra los cárteles mexicanos de la droga o, en vez de eso, colaborar con las autoridades mexicanas para desmantelar conjuntamente a los cárteles. En el contexto de este supuesto debate, una delegación, como decíamos, de alto nivel tiene previsto llegar a Washington el jueves para reunirse con altos funcionarios estadounidenses con el fin de negociar un acuerdo de seguridad. La delegación mexicana estará encabezada por el hombre fuerte en cuestiones de seguridad de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. En las conversaciones mantenidas hasta ahora, dice The New York Times, los funcionarios de Estados Unidos han lanzado ultimátums vagos y exigencias políticas poco claras para que México desmantele los cárteles o se enfrente a toda la fuerza del poder de Washington. La delegación llegará a Estados Unidos muy poco antes de que entre en vigor el arancel del 25% a las importaciones mexicanas que Trump quiere imponer a México como represalia porque, según él, el gobierno mexicano no hace lo suficiente para contrarrestar el flujo de fentanilo. Lo que está en juego para México no es menor. Al designar los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, se establece la posibilidad de que el Pentágono despliegue fuerzas militares en territorio mexicano. Al respecto de esta posibilidad, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha exigido que cualquier acción militar de Estados Unidos contra los cárteles se lleve a cabo en cooperación con las Fuerzas Armadas mexicanas y ha prometido proteger la soberanía de México. En las mañaneras, Sheinbaum ha dejado claro que su gobierno no quiere que haya operaciones de Estados Unidos en México y ha dicho: habrá coordinación y colaboración, pero nunca subordinación, nunca invasión. Y en La Base hablamos de las ganas que le tiene Trump a México. Bienvenidos y bienvenidas. La Base. Una invasión militar terrestre del norte de México por parte de tropas estadounidenses con la excusa de combatir a los cárteles del narcotráfico. En fin, quién sabe. ¿Qué nos vas a contar, Ina Finogénova? Bueno, les voy a contar los detalles de esta medida, lo que implica para México más allá de la invasión, porque hay una serie de sanciones económicas y también, recuerden que hoy entran en vigor los famosos aranceles del 25% contra México y Canadá, así que, esa historia da para largo. Efectivamente. Manu Levín, ¿qué dice la prensa mexicana, estadounidense? Bueno, vamos a comentar unas cuantas piezas para intentar averiguar, entender si lo que hay detrás de esta decisión es un intento de dotar de más instrumentos a la policía, a los jueces, a los aparatos del Estado para luchar contra el narcotráfico, o si hay otra serie de objetivos que son los que se esconden realmente detrás de esta decisión. Hoy contaremos además con Daniela Pastrana, la jefa de Diario Red en México. Arrancamos, compañeros. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Bueno, vamos directos con un vídeo. Cartels are now going to be seen as foreign terror organizations. Would you think about ordering U.S. Special Forces into Mexico to take them out? Could happen. Stranger things have happened.
Bueno, pues lo acaban de oír. ¿Consideraría Estados Unidos enviar sus fuerzas especiales a México para combatir los cárteles de droga? Pues podría pasar. Cosas más extrañas han pasado. El presidente Donald Trump elevó la tensión con México cumpliendo a finales de febrero su amenaza electoral. Designó oficialmente a 6 cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas. Según la DEA, la Agencia Estadounidense de Control de Drogas, se trata de los mayores responsables de la crisis del fentanilo que causa unas 100.000 muertes anuales en Estados Unidos. Así que el cártel de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación, el cártel del Golfo también, entre otros, así como la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha y la venezolana Tren de Aragua, se equiparan a partir de ahora a organizaciones como Al-Qaeda o el Estado Islámico. Y es inusual esta etiqueta porque normalmente el terrorismo se reserva para grupos que utilizan la violencia con fines políticos. En este caso apunta al crimen organizado cuyo objetivo máximo es el dinero. En todo caso, la medida despeja el camino para intervenir en México con la excusa de luchar contra esos elementos delictivos. Podría pasar, cosas peores han ocurrido, dice Trump. Además de la violación de la soberanía con la que viene amenazando el presidente de Estados Unidos a México y que ya pidió directamente Elon Musk en su cuenta de X, como es habitual, la medida acarrea toda una serie de sanciones no solo para los propios narcos, sino también para las empresas implicadas con los cárteles, ya sea de forma deliberada o no. Podrían enfrentar restricciones de viajes, congelación de activos y hasta cargos penales. Esto, a primera vista, pinta como una amenaza para el comercio y el sistema bancario de América Latina porque diversas empresas, bancos y entidades financieras de Estados Unidos podrían empezar a evitar transacciones con América Latina por miedo a que su gobierno las relacione con el mundo del narcotráfico. A juzgar por las declaraciones del presidente Trump, se puede relacionar con el mundo de los narcos lo que sea, literalmente. We're dealing with Mexico. I have a very good relationship with Mexico, but I think Mexico is largely run by the cartels, and that's a sad thing to say. And if they wanted help with that, we'd give them help. But Mexico, if you look at what's gone on with Mexico for years now, but now especially, it's run by the cartels. Dice el presidente Donald Trump que México está gobernado por los carteles de la droga. Está claro que lo hace para justificar su cualquier cosismo, ese término tan propicio acuñado por nuestro compañero Alfredo Serrano y que efectivamente viene nuevamente al caso. Bueno, esto serviría después como excusa para un despliegue militar en América Latina, pero el caso es que la observación de Trump no es del todo errónea, solo que es anacrónica. México, claro que estuvo gobernado prácticamente por los cárteles de la droga, fue con Felipe Calderón, hoy ciudadano y residente en España y gran amigo de José María Aznar. Su tristemente famosa guerra contra el narco, que desplegó en colaboración con Estados Unidos, sembró México de muertos y de desaparecidos. Oficialmente, el número de víctimas se estima en más de 400.000 personas. Efectivamente, en la década pasada México sí que podía sostener la etiqueta de narcoestado perfectamente. ¿Quién fue la bisagra entre México y Estados Unidos en la guerra contra el narco? ¿Quién le abrió a la DEA las puertas de México? Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, hoy condenado a 39 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico y delincuencia organizada. Es decir, en el momento de mayor control de Estados Unidos sobre la estructura de combate contra el narco en México, el hombre de confianza era el señor al que luego los propios Estados Unidos metieron preso por crímenes de narcotráfico. Todo un éxito de estrategia que puede salir mal esta vez. Que puede salir mal. En todo caso, hablar de una intervención estadounidense en México hoy en día creo que es bastante precipitado, a pesar de esta designación como bandas terroristas y a pesar de todas esas declaraciones de Trump que acabamos de oír. Me comentaba el otro día el periodista mexicano Epigmenio Ibarra que los americanos no derraman su sangre, suelen derramar la de otros. En ese caso sería la de los mexicanos, ¿no? Y hoy la situación en México no es la misma que sobre el año 2010, cuando Calderón. El país tendrá que evaluar cómo embarcarse en esta lucha contra el fentanilo, pero lo que está claro es que no van a aceptar ningún tipo de subordinación. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo durante una de sus mañaneras que los asesores de Trump deberían actualizar
presionarle un poco porque podría parecer que piensa que México sigue gobernado por Felipe Calderón. En todo este tiempo no ha dejado de mandarle Claudia Sheinbaum a Donald Trump un mensaje que es difícil de malinterpretar. México puede colaborar, pero no se va a someter. Así se refería, de hecho, el otro día a la posibilidad de una intervención estadounidense. Para nosotros, la construcción de la paz y la cero impunidad pues son elementos esenciales en la política de seguridad que hemos planteado. Más allá del nombre que pongan, evidentemente compartimos con el gobierno de Estados Unidos pues la lucha en contra de estos grupos delictivos, particularmente por su impacto en la violencia que tienen en nuestro país, además de evidentemente que cooperamos para que no haya el tráfico, particularmente de drogas sintéticas, aunque de todas las drogas evidentemente ilegales. Pero nosotros lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía, como lo dije ayer. Esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía. Entonces ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión. Que le pongan el nombre que ellos decidan. Nuestra soberanía no es negociable, dice Claudia Sheinbaum a Donald Trump. La diferencia de enfoques de México y Canadá frente al vecino acosador cada vez resulta más obvia. Claro, porque esta es otra, en un movimiento absolutamente incomprensible. Luego de que Trump designara a esos cárteles como organizaciones terroristas, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, corrió a hacer exactamente lo mismo. Como un Daniel Noboa más que en un muy inteligente seguidismo del amo introdujo aranceles contra México, provocando la subida de los precios de medicamentos en el propio Ecuador, porque son importados, claro. Pues eso, que mientras los Noboa y los Trudeau buscan formas de congraciarse con Trump, a ver si Trump apaga un ratito la motosierra cuando les llegue el turno a ellos, pues Claudia Sheinbaum dice, es de nuestro interés también combatir a la delincuencia organizada, pero en nuestro país la lucha la dirigimos nosotros, no ustedes. Bueno, y es lo que en realidad está pasando. Sheinbaum ha desplegado a figuras clave de su gabinete para hacer frente a los desafíos en su relación con Estados Unidos. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, es la persona crucial en la lucha que libra el gobierno mexicano contra el crimen organizado, que ya mostró unos resultados pues nada desdeñables. En diciembre pasado, las autoridades mexicanas se incautaron de más de 20 millones de dosis de fentanilo en Sinaloa, lo que se trata de la mayor incautación de opiáceos en toda la historia de México. También se detuvo a los cabecillas del cártel de Sinaloa, lo que rompe la columna vertebral de la organización. Hace menos de una semana México entregó a 29 capos narcos a Estados Unidos en una operación sin precedentes. Ahí los veis aterrizar en Nueva York. Se desmantelaron además laboratorios de drogas en el estado de Sinaloa. Se permitió incluso que drones de la CIA sobrevolaran el territorio mexicano para detectar laboratorios de fentanilo. En fin, que se están dando pasos para detener el flujo de la droga. Pero claro, para que esa lucha sea eficaz, Estados Unidos tiene que reconocer que donde la droga produce más dinero es en la última milla, y esa no la controlan los capos mexicanos ni las pandillas centroamericanas. Esa la controlan los capos estadounidenses, esos capos hugo-bossificados, ¿no? Que no salen nunca ni en la prensa, ni en las películas de Hollywood, ni en las series, ni en las denuncias, como si no existieran, y que, bueno, le resultan muy oportunos a Wall Street. Y luego está otro enorme elefante en la habitación, el de las armas. ¿De dónde les llega el armamento a los narcos mexicanos? Bueno, pues del mismo sitio a donde se va la droga. Efectivamente, y este es el otro eje de la respuesta mexicana a los ataques de Trump. El país presentó una demanda contra las empresas armamentísticas estadounidenses y prepara una reforma constitucional que permitirá penas de cárcel para cualquier soldado estadounidense que opere en suelo mexicano. Se espera
que justo hoy la Corte Suprema de Estados Unidos analice la demanda de México, que sostiene que los fabricantes de armas estadounidenses son cómplices de lo que denominan los mexicanos un río de hierro, un contrabando anual de hasta 500,000 de armas de fuego procedentes de Estados Unidos que terminan en las manos de los capos y sus matones. Las armamentísticas y sus business redondos, vender tanques al ejército para que combata al narco y a la vez vender misiles antitanque al narco para que se proteja del ejército. ¿A quién no le va a gustar semejante modelo de negocio? Pero claro, luego resulta que el narcoestado es México, es Centroamérica, es cualquier lugar, no aquel que facilita las armas de fuego y crea la mayor demanda de drogas del mundo. Claro, ¿y sabes por qué en la percepción popular el narcoestado es cualquier país al sur del río Bravo, pero no ese que está al norte? Bueno, por todo el aparato mediático y propagandístico desplegado y sostenido por la DEA a lo largo de años. México vio crecer toda una generación de periodistas que ha construido sus carreras sobre las filtraciones facilitadas por la DEA. Claudia Sheinbaum les llama comentocracia y se trata de todos esos comunicadores que alimentaron y siguen alimentando la idea del narcogobierno, del Estado fallido, de la incapacidad de México para afrontar la delincuencia organizada por su cuenta y, en definitiva, de la necesidad de que Estados Unidos esté permanente metido allí y al mando de todas las operaciones. Así que, mientras el gobierno de México busca formas de resolver el problema de crimen organizado sin que su soberanía se vea violada, algunos sectores de la derecha aplauden las medidas propuestas por Trump contra su propio país. Todo un clásico. Gracias, compañera. Yo soy socio de Canal Red, o sea que estoy colaborando con mi presencia a que mi dinero sea útil. Entra en la web y suscríbete a Canal Red. En primer lugar, no hay nada ilegal. Lo que hay es una colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años, no es de ahora. Se iría revisando programa por programa de estas. Estamos evaluando, valorando qué cuestiones adicionales para protección de nuestra soberanía, porque lo que, digamos, no se puede permitir es que hagan actividades que no son parte de la colaboración o de la coordinación. Manu Levín, todo tuyo. Vamos a seguir tirando de algunos de estos hilos. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Noticia en el diario La Razón. Trump lleva a los narcos mexicanos a su consideración penal de terroristas. Entre las organizaciones afectadas figuran el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha, el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana y el Cártel del Golfo. Casi siempre, decía La Razón, la calificación de terrorismo se reserva para las organizaciones criminales que dicen actuar por motivaciones políticas, territoriales o religiosas. Sin embargo, como ha hecho la administración norteamericana, debe extenderse a todas aquellas que someten al terror y el miedo a la población y, en definitiva, privan a los ciudadanos de su libertad de acción y a las fuerzas de seguridad de la capacidad para defenderlos. Bueno, quería empezar con esta noticia porque es un ejemplo del discurso mediático que hoy enfoca esta decisión de Trump como una decisión que responde a una perspectiva jurídica y que hay que entender, por lo tanto, pues como algo llamado a facilitar a las instituciones policiales y judiciales la lucha contra las drogas y contra el narcotráfico. Consideración penal de terroristas se enmarca ya desde el titular en una noticia que, por lo demás, pues ya habéis visto que defiende abiertamente la orden de Donald Trump. La consideración de terrorismo debe extenderse, dice La Razón, tal y como ha hecho la administración norteamericana. Que la policía y los jueces tengan más herramientas para luchar contra el narco. Ya. David Simon dedicó una serie entera de 5 temporadas llamada The Wire, una de las mejores series de toda la historia, a explicar el inevitable fracaso del enfoque policial de la lucha contra las drogas, siendo como es el narcotráfico un fenómeno mucho más complejo y profundo que no se puede resolver a base de militares, policías y cárceles. Esto lo sabe todo el mundo y también lo saben perfectamente quienes ahora toman esta decisión, porque en realidad la clave de declarar terroristas a los cárteles mexicanos no tiene nada que ver con sus implicaciones jurídicas, sino con sus implicaciones políticas y narrativas. Ahí está
La clave, efectivamente, en la narrativa, en el marco mental que establece la aplicación desde Estados Unidos hacia México de la vieja conocida categoría lucha contra el terrorismo y los efectos que eso pretende, mucho más allá de lo jurídico, que efectivamente es lo de menos. Es una narrativa que le sirve al gobierno de Estados Unidos al menos para 3 cosas. Primera, continuar resignificando la gravísima crisis social que existe en Estados Unidos por la adicción a las drogas sintéticas, en especial al mortífero fentanilo. La sobredosis de fentanilo, 50 veces más potente que la heroína, ya es la primera causa de muerte para los estadounidenses de entre 14 y 45 años. 200 jóvenes mueren cada día en la desarrollada y ejemplar sociedad estadounidense a causa del consumo de esta droga. ¿Y por qué decíamos lo de continuar resignificando esta crisis? Porque con la campaña política y mediática que busca vincular este problema interno de Estados Unidos con la acción de grupos criminales extranjeros, mexicanos en este caso, lo que se pretende, lo explicábamos ya en el último programa que dedicamos a esto, es que estas imágenes de zombies quebrados por el fentanilo en las calles de las principales ciudades de Estados Unidos dejen de significar Estados Unidos ha fracasado como sociedad, que es lo que todos pensamos cuando las vemos, y pasen a significar México ha fracasado en su lucha contra el narcotráfico, ahora terrorismo. Eso en primer lugar. Segundo, para lo que también le sirve esta decisión a Donald Trump, es para la política interna. De nuevo, nada que ver con lo jurídico. Le sirve para inflamar sus discursos racistas y nacionalistas y agrandar la sensación de que aplica mano dura contra los mexicanos y los enemigos de la seguridad nacional, aunque lo que se haga en realidad sea pues básicamente lo mismo que se lleva haciendo toda la vida, y así lo están recogiendo hoy algunos análisis en ciertas piezas que hay publicadas, como esta de Infobae. Designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas no cambia nada, afirma exagente de la DEA. Mike Vigil afirma que Estados Unidos tiene décadas tomando las acciones que Trump planea en contra de los cárteles mexicanos. No va a tener impacto porque tenemos décadas con esa misma herramienta, ya estábamos haciendo todo eso, Donald Trump lo está haciendo solamente para crear la ilusión de que está atacando fuerte a los cárteles. Mientras en México se discute si esta designación promoverá una intervención militar de Estados Unidos para combatir a los cárteles, desde Estados Unidos, dice Infobae, Mike Vigil sostiene que se trata de un teatro político dirigido a la base de simpatizantes de Donald Trump. Un teatro político dirigido a su base electoral, dice un ex agente de la DEA que lleva no sé cuántos años aplicando básicamente las mismas estrategias en su supuesta lucha contra las drogas, con un éxito rotundo a la vista de los resultados. Lo que da para reflexionar es que en la época que estamos viviendo, ese teatro político concreto, la espectacularización de la represión y la violencia armada del Estado, se haya convertido en un artefacto electoral, en algo que te puede dar votos, véase Bukele o Noboa o Bullrich o el propio Trump. Y algo de eso hay detrás de decisiones como esta, seguramente. Un hueso en forma de racismo y supuesta mano dura que le tira Trump a sus votantes para que se entretengan, con una decisión que más allá de eso pues puede no tener demasiadas consecuencias reales en términos de algún cambio tangible en las tácticas sobre el terreno de la supuesta lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico. Pero sí que las puede tener, como venimos diciendo, vamos ya a esto que es lo más importante seguramente, sí las puede tener en otro sentido, en relación a algo que ya apuntaba también esta pieza en Infobae cuando decía que en México se discute si esta designación promoverá una intervención militar de Estados Unidos para combatir a los cárteles. Claro, porque los efectos más ciertos y preocupantes de esta decisión de Donald Trump tienen que ver con esto, con que el marco mental de la lucha contra el terrorismo, que ya fue empleado en el pasado por otros gobiernos estadounidenses para invadir a otros países, asienta una narrativa intervencionista, una narrativa de justificación de una hipotética intromisión militar de Estados Unidos en México. Eso es lo que, según parece, pues Trump busca con todo esto, que por cierto, ya lo alertamos aquí en La Base hace algunas semanas en el programa que le dedicamos a esa campaña del New York Times contra México y en concreto contra su gobierno, contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, y que de hecho titulamos así: ¿intervendrá Estados Unidos en México con la excusa del fentanilo? Una campaña mediática, la del New York Times, el pasquín inmundo, en palabras de AMLO, que contó, como no, lo decía también Ina, con la colaboración de los comentócratas cipayos mexicanos como León Krause, por ejemplo, lo cual revela que la construcción de esta narrativa intervencionista en México pues ya venía de la anterior administración demócrata, ¿no? Porque es el New York Times, no la Fox, por ejemplo, y que consistió
consistió aquella campaña en una batería de investigaciones, entre comillas, que presentaban a los cárteles mexicanos como los grandes responsables de que Estados Unidos esté hasta el cuello de fentanilo. Lo recordamos, New York Times. Así es un laboratorio de fentanilo del cártel de Sinaloa. Otra, New York Times. En México los cárteles prueban el fentanilo en personas vulnerables y animales. Otra, New York Times. Los cárteles en México reclutan estudiantes de química para fabricar fentanilo, etcétera, etcétera, etcétera. Una campaña en la que, por cierto, también participó activamente el anterior embajador de Estados Unidos en México durante el gobierno de Biden, Ken Salazar, lo cual refuerza la idea de que todo esto no es una ocurrencia de Trump, sino, en todo caso, la intensificación de una política intervencionista que ya venía de la administración anterior. Infobae. Ken Salazar asegura que hay fentanilo en México y que también se produce acá, a un día de dejar la embajada. La política online, Ken Salazar brindó su última conferencia de prensa y advirtió: en México se produce fentanilo. Bueno, frente al discurso mediático general que enmarca falsamente esta decisión de Trump como una mejora de las herramientas jurídicas contra el narcotráfico, pedíamos un ejemplo al principio en La Razón, hay también en la prensa ciertos análisis que sí reparan en que todo esto puede ser efectivamente un artefacto que se utilice para agredir la soberanía de México. Ya lo decía Bernardo Barranco en Milenio, lo recordamos también. El gobierno, decía Bernardo Barranco, ha reaccionado con determinación a las afirmaciones del New York Times porque dichos señalamientos fortalecen las ambiciones intervencionistas de Donald Trump bajo el pretexto de declarar terroristas a las organizaciones del crimen. En 2013, recuerda este analista, sostuvo sistemáticamente también el New York Times que en Irak había armas de destrucción masiva, lo que propició, entre otros factores, la invasión norteamericana. El diario ahora narra el fracaso de nuestro gobierno contra el narcotráfico e insinúa cierta colaboración. ¿Los nuevos halcones de la Casa Blanca aprovecharán la narrativa del New York Times?, se preguntaba este analista ya hace algunas semanas, y en la misma línea viene hoy, ojo, France 24. Vamos a acabar con esto. ¿Narcos o terroristas? Los efectos de la nueva clasificación de los cárteles mexicanos en Estados Unidos, se titula la pieza, y el texto es tan claro que asusta. Dice lo siguiente: invasión a la vista. La designación de los cárteles del narcotráfico como equivalentes a grupos terroristas en África, Medio Oriente y Europa no provoca un sentir de felicidad y alivio ni en el gobierno mexicano ni en la sociedad mexicana, que se pregunta si esta decisión podría fundamentar una posible avanzada militar estadounidense en territorio mexicano. Y es que los indicios que abren paso a esa hipótesis, dice France 24, no son pocos. El origen mismo de la lista de organizaciones terroristas radica en 2001, cuando el entonces presidente estadounidense, George Bush, inauguró la guerra contra el terror, creando dicho mecanismo y añadiendo a Al-Qaeda a esa lista. En octubre de ese año, Washington emprendió una invasión en Afganistán, justificada, al menos narrativamente, con la lucha contra el terrorismo. Vamos, que la lista de organizaciones terroristas es una herramienta que creó George Bush lisa y llanamente para invadir países. Entonces, claro, tiene todo el sentido que haya preocupación en México al ver que un tipo como Donald Trump introduce en esa lista organizaciones que operan en territorio mexicano y que además ni siquiera son organizaciones armadas con motivaciones políticas, que es para las que se reservaba el término terroristas, sino que son organizaciones criminales con motivaciones a priori meramente económicas, ¿verdad? Lo decía también antes Ina, y en eso también repara precisamente esta pieza de France 24. De la guerra contra el terror a la guerra contra el narcotráfico, dice su titular, que añade lo siguiente: tradicionalmente la lista de organizaciones terroristas estaba reservada para grupos como ETA, las extintas FARC, Hamas o la Yihad Islámica, organizaciones que están unidas entre sí por sus motivaciones políticas. El terrorismo es una categoría política que responde a aquellos grupos que siembran terror en un sector de la población para conseguir un objetivo político. Puede ser de diversa índole, desde la imposición de un califato, dice France 24, hasta el derrumbe del Estado moderno, pero el motivo es cercano a las ideas, de la naturaleza que sean. Ahora bien, ¿los cárteles tienen un móvil político? ¿Los cárteles tienen acaso un móvil político como para ser considerados terroristas?, se pregunta France 24. Quien desde luego que tiene un móvil político, no jurídico, ni penal, ni policial, es Donald Trump con esta decisión. Y ese móvil político es básicamente atacar la soberanía de México. Cuando el gobierno de los Estados Unidos, el principal país agresor del mundo, proclama que va a luchar contra el terrorismo en un país extranjero, hay que llevarse la mano a la cartera. Y si es un país latinoamericano, a la espada de Bolívar. Gracias, Manu.
Hola a todos los seguidores y seguidoras de Canal Red. Os quiero anunciar que estrenamos programa. Este viernes, después de la base Comanche, se estrena un programa que produce la CGT, el sindicato CGT. Un programa que se llama CGT en Red, en el que los conflictos laborales van a ser los protagonistas. Es el segundo programa que produce la CGT para nosotros. Uno de ellos es Al Lío, que ya lo conocéis, que se emite los domingos. Este, CGT en Red, se emite los viernes después de la base Comanche y además va a ser en catalán. No os lo perdáis. Como decíamos al inicio del programa, hoy nos acompaña Daniela Pastrana desde Ciudad de México. Daniela, muchas gracias por atendernos una vez más. Queremos conocer tu análisis sobre la posibilidad de que efectivamente Estados Unidos utilizar esta excusa de la denominación de las organizaciones terroristas a los cárteles para llevar a cabo incursiones militares en territorio mexicano. ¿Qué se dice en Ciudad de México de esto? Bueno, hola, ¿cómo están? Muchas noticias hay acá en México. Hoy amanecimos precisamente con el tema de los aranceles. Hay un discurso muy fuerte de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el tema de los aranceles. Va a haber ha llamado y ha convocado a la población mexicana a una asamblea general el domingo, donde va a anunciar el resultado de esas pues de las medidas que va a tomar. También dijo que va a tener una llamada con el presidente Donald Trump el día jueves. Pero creo que ese tema, el de la seguridad, digamos, opacado, el de la economía, perdón, ha opacado totalmente otros temas relacionados con posibles incursiones militares. Y en general con el tema de la seguridad. El tema de la seguridad fue un tema muy importante en los últimos días en México por la extradición de 29 líderes de cárteles de grupos criminales, producto de las negociaciones bilaterales que ha tenido México con Estados Unidos en tema de seguridad y comercio. Sin embargo, hoy, y definitivamente todo el mundo está hablando del tema de la economía, porque esta aplicación de 25% de los aranceles pues nos va a hacer muchísimo daño. En el tema de la intervención militar, de lo que se ha hablado muchísimo en días previos, digamos que a los analistas o distintos analistas lo que nos han dicho es que efectivamente puede ser una forma de preparar no una intervención militar como tal, pero sí la posibilidad de tener mayor incidencia en México. El tema del terrorismo, el tema del narcotráfico, el tema del enemigo interno, es un elemento que ha utilizado Donald Trump desde el inicio como una forma de legitimar su discurso hacia dentro de Estados Unidos con este invento de un enemigo externo que quiere invadirlo, que es una gran amenaza a la seguridad a partir de el consumo de fentanilo. Y no se ha hecho cargo Estados Unidos, no se hace cargo, por supuesto, de cómo se creó esa crisis del fentanilo y que es un tema de salud, ¿no? Pero que se creó, como bien dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, a partir de una decisión absolutamente irresponsable de Estados Unidos con relación a las farmacéuticas, ¿no? Digamos, ellos provocaron esa crisis de salud. Eso no lo ha hecho, de eso no se hace cargo Estados Unidos, tampoco del tráfico de drogas, tampoco se hace cargo de que el 80% de las personas detenidas en Estados Unidos por la distribución de las drogas y sobre todo el fentanilo en ese país, pues son ciudadanos estadounidenses. Y en lugar de hacerse cargo de todos los problemas internos que tiene, lo que hace es inventarse este enemigo externo, ¿no? Y ese enemigo externo son los peligrosísimos narcotraficantes mexicanos, son los migrantes que los quieren invadir, son las personas migrantes que los quieren invadir y son las personas que desde su perspectiva trabajan y actúan
como para generar terror, que es el argumento para nombrar a estos grupos del narcotráfico como grupos terroristas, ¿no? Eso es de lo que hemos estado platicando, insisto, en días previos con relación a la conformación de este relato de Donald Trump, que creo que pues, está absolutamente fuera de la realidad. Creo que México ha estado haciendo un trabajo muy, muy amplio. A veces para las organizaciones de derechos humanos en México es difícil, o sea, no es ni siquiera tan positivo ese trabajo, no porque no se busque que se reduzca la inseguridad, por supuesto que sí, sino porque a veces parece que algunas medidas rebasan algunas opciones que podrían ser más enfocadas en la parte preventiva y de derechos humanos, ¿no? Y que adquieren una categoría como más punitivista, o sea, una estrategia más punitivista. Entonces, pero aún así eso ha sido insuficiente, y hoy en la conferencia la presidenta daba algunos datos sobre eso, ¿no? Decía que ha trabajado México, se han detenido más de 6,000 armas, bueno, dio una serie de datos, decomisos históricos, en la entrega de estos narcotraficantes, se ha reducido, dijo, 15% de los homicidios, y propio Estados Unidos tiene registros de que se redujeron 50% de las detenciones de personas que trafican fentanilo en Estados Unidos, provenientes de estados de México, ¿no? Sin embargo, ninguna de las cosas que pueda hacer México en materia de seguridad ha sido suficiente para Estados Unidos. Parece que nada es suficiente, y claro, nada es suficiente pues porque está definitivamente, no es el objetivo reducir pues, el tráfico de drogas ni el tráfico de armas, ¿no? Nada es suficiente porque lo que tiene esta estrategia de Donald Trump, primero es un poco generar el caos, creo yo, provocar terror en nuestros países, provocar terror en el mundo con sus acciones generadoras de caos o con sus decisiones que no benefician a nadie. Y por otro lado, inventarse este enemigo externo para poder tener, desde mi perspectiva, eso ya lo digo yo desde mi perspectiva, una política o tomar quizá decisiones que puedan ser poco populares en Estados Unidos, legitimándose sobre esta acción y esta decisión y esta idea de que hay un enemigo, una amenaza muy grande sobre Estados Unidos, ¿no? Esa es la perspectiva que podemos tener desde acá. La presidenta hoy insistió una vez más, creo que su discurso de hoy en la mañana en la conferencia, el mensaje que dio, el comunicado que leyó fue muy importante, porque volvió a decirnos templanza, paciencia, cabeza fría, estamos económicamente fuertes para enfrentar esto. No, insistió en el tema de la no subordinación, dijo que no hay motivo, ni razón, ni justificación que soporte esta decisión que está tomando Estados Unidos, y insisto, convocó, también dijo que es tiempo de que cada país asuma su responsabilidad, ¿no? Y su compromiso frente al tema del tema del narcotráfico y del tráfico de drogas y en general de la seguridad. Entonces, creo que ese es un mensaje importante, llamó a la unidad, a enfrentar todo, independientemente de las diferencias políticas, a enfrentar esta situación con unidad y pues a que nos veamos en el Zócalo el próximo domingo para una asamblea informativa. Creo que ha tomado una decisión importante, que ha lanzado un mensaje importante y que bueno, pues vamos a esperar cuál es la reacción de Donald Trump en estos días, y si se da esa llamada el próximo jueves, pues vamos a estar muy atentos. Creo que más o menos es lo que les puedo contar. Estamos todavía revisando números, datos, viendo cómo van a ser las implicaciones. Por supuesto, hay mucha pues hay mucha alerta en México por lo que pueda ocurrir en materia económica, pero
también creo que este mensaje de hoy también ayuda a que podamos ver las cosas con la cabeza fría, como bien dijo, y a tratar de tomar las decisiones más adecuadas para que haya el menor número de afectaciones a nuestro país. Daniela Pastrana, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Hasta pronto, compañera. Hasta luego. Llegamos al final. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o aquí en el QR que aparece en sus pantallas. Les dejamos con un clásico de la Revolución Mexicana cantado por Los Insobornables. Nuestro México, febrero 23, dejó Carranza, pasar americanos. Hasta mañana.